Buenas, hoy vamos a hablar sobre la teoría del escopo y la traducción. Esta teoría también se llama funcionalismo y pertenece al tema 8 de traductología. Vamos a empezar por definir la teoría del escopo. Como ya he comentado antes, también es llamada funcionalismo. Y bueno, entre 1984 y 1994, es una teoría bastante reciente, se publicó el trabajo más importante sobre esta teoría. Los autores fueron Hans Joseph Vermeer y Katharina Weiss, y fue una obra conjunta. Esta se denominó en el original Allgemeine Translationstheorie, pero una traducción es fundamentos para una teoría funcional de la traducción. Y bueno, en esta obra ellos proponen una teoría general de la traducción que pueda ser aplicable a todo tipo de texto, no solo a traducciones poéticas o literarias, sino también para todos aquellos textos de los que se encarga la traducción. Vamos a empezar por ver los dos autores de esta teoría, y el primero fue Hans Joseph Vermeer, que nació en 1930 y en Alemania y murió en 2010, y fue un lingüista y traductor alemán. Estudió portugués, francés y vasco y fue traductor e intérprete de estas lenguas, y principalmente desarrolló su carrera académica en Alemania, su país de origen, más concretamente en las universidades de Heidelberg y de Mainz, donde fue profesor de lingüística. Fue profesor de lingüística en ambas. Y pocos años antes de su muerte le fue otorgado un doctorado honorario en la Universidad de Mainz como reconocimiento a todo el trabajo que llevó a cabo, especialmente con la teoría del escopo y del funcionalismo. Estas son sus obras principales. Escribió muchos artículos, pero estas son las principales. Bueno, la que ya hemos comentado, que es la obra en la que se inspira la teoría funcional de la traducción, ¿no? Son los fundamentos, y fue publicada en Tübingen, en Meyer, en 1984, localidades de Alemania. Y por otro lado, como complemento de su teoría de la traducción, escribió Aufsätze zur Translationstheorie en Heidelberg en 1983 y Skizzen zu einer Geschichte der Translation en Frankfurt en 1991. Por otro lado, tenemos la otra autora de la teoría del escopo, Katharina Weiss, que nació en 1923, pero tenemos que decir que sigue viva. Y fue una lingüista y traductora alemana, también se dedicó a la traducción profesionalmente, y nació en 1923 en Heiligenhausen, en Alemania. Tuvo una importante influencia en la crítica de la traducción, que fue una crítica bastante importante, y formuló la teoría del escopo junto a Hans Joseph Vermeer. Fue una de las coautoras de esta obra. Y bueno, aquí tenemos las dos obras importantes de Katharina Weiss. Fundlegung einer allgemeinen Translationstheorie, que es la obra base de esta teoría, como ya hemos comentado anteriormente, en Tübingen, en 1984. Y por otro lado también escribió Möglichkeiten und Grenzen der Führungspolitik, de posibilidades y limitaciones de la crítica de la traducción, traducido en Múnich y por la editorial Foerler en 1971. Vamos a pasar a definir ahora la teoría del escopo. También está escrito escopos con S-I-K, que viene del griego. La teoría del escopo es una teoría que afirma que el texto debe cumplir una función comunicativa, y la finalidad de este texto es conseguir un objetivo específico dentro de una cultura, la cultura media. Por lo tanto, se centra principalmente en el propósito de la traducción, que determinará los métodos y estrategias de traducción que se emplearán para llevar a cabo, con el fin de producir un resultado adecuado y funcional. Este resultado adecuado y funcional es el texto meta, que Vermeer denominará
translatum. Simplemente es un texto meta que, en vez de fijarse en otras características del texto origen, va principalmente a definir la traducción mediante la función. ¿Cuál es la función? Habrá que fijarse en la función del texto origen para realizar la función, para realizar el texto meta, como Berger denomina translatum. Según el funcionalismo, el principio que condiciona cualquier proceso de traducción es la finalidad a la que ésta está dirigida, la función que este texto tiene. Por lo tanto, se deben analizar una serie de factores a la hora de traducir. Es decir, hay que fijarse qué factores son más importantes en el texto origen para reflejarlos en el texto meta. Entre estos priman la función del texto y el encargo de traducción, como ya hemos comentado, la función que tiene el texto origen y cuál es el encargo de traducción, es decir, qué es lo que quiere aquel que nos encarga la traducción que se refleje en el texto meta. Por lo tanto, según esta teoría, es crucial para el traductor saber cuál es la razón por la que un texto fuente va a ser traducido. Esta información se puede obtener, obviamente, de quien nos encarga la traducción, de la empresa, de la agencia de traducción, y cuál será la función del texto producido por el traductor. Texto meta. Con esta teoría tenemos que decir que se caracteriza por la intencionalidad que define cualquier acción. Y normalmente este tipo de teoría se aplica especialmente para textos como los textos publicitarios, que no siempre son textos que necesiten una traducción literal. De hecho, muchas veces es lo que se tiene que evitar en este tipo de textos. Y al final lo que prevalece es cuál es la función del texto origen. Si es hacer gracia, hacer un juego de palabras, etc. Citando a Vermeer, literalmente, toda traducción obedece a un escopo. Escopo significa función. Este está determinado por un encargo que debe especificarse claramente. El traductor, como especialista en la interacción traductiva o traductológica, determina, guiado por la función especificada, aquella que no se han especificado, la estrategia traductiva a seguir y, por ende, por lo tanto, también la coherencia intertextual entre el texto meta y el texto fuente. Es decir, cómo se van a relacionar con los textos. Por lo tanto, vamos a pasar ahora a definir los postulados básicos de la teoría. ¿Cuáles van a ser aquellas características que definen la teoría según Vermeer y Weiss? Un translatum, como lo denominaba Vermeer, o un texto meta, está determinado por su escopo o función. Este es la principal característica, el principal postulado de esta teoría. Es decir, los textos tienen que estar regidos por su función. Y también la segunda es un texto meta, es una oferta informativa, como lo denomina Vermeer, en el original se llama Informationsangebot, en una cultura meta y en una lengua meta, acerca de una oferta informativa en una cultura fuente y una lengua fuente. Es decir, lo que se tiene que traducir es aquella oferta informativa. Lo principal de todo es que se establezca una equivalencia en la función entre ambas ofertas informativas, aquella de la cultura meta y la lengua meta, con aquella de la cultura fuente y la lengua fuente. El texto meta o translatum forma una reproducción no reversible de una oferta informativa de un texto fuente. Esta irreversibilidad se refiere a que la función del texto meta en la cultura meta no es necesariamente la misma que en la cultura fuente. Un texto meta debe ser coherente internamente. Este es el cuarto postulado de la teoría. Y un texto meta debe necesariamente ser coherente con el texto fuente. Es decir, que el texto meta, dentro de sí mismo, internamente, no hace falta que sea coherente, pero que sí tiene que ser coherente con el texto fuente, en términos de función. Ahora vamos a pasar a hablar de la equivalencia y la adecuación en la teoría del escopo. ¿Cuál es la adecuación y cuál es la equivalencia y cuál de ellas predomina según esta teoría? Pues bien, la adecuación, en el contexto de esta teoría, del escopo, se refiere a las características de un texto con respecto al encargo de la traducción. Es decir, el texto meta debería adecuarse a las exigencias del encargo. Aquel que nos encarga el texto a traducir debe decirnos cuáles son las exigencias
qué necesita, cuál va a ser la función del texto. Es un concepto dinámico relacionado con el proceso de traducción, que requiere, vamos a citar literalmente a Rice, la selección teleológica de signos que se consideran idóneos para el propósito comunicativo definido en el campo de traducción. Otra vez, la función del texto. Es decir, hay que seleccionar aquellos signos que nosotros necesitemos reflejar en el texto meta para conseguir una comunicación perfecta. Como ya hemos comentado, se define en el campo de traducción. Sin embargo, la equivalencia en el contexto de esta teoría es un concepto estático que describe, refiriéndose al resultado de la traducción, este texto meta, a la relación entre dos textos que tienen el mismo valor comunicativo. Por lo tanto, la equivalencia significa adecuación a una función específica. Es decir, cómo va a reflejar la función específica del texto origen, que exige que el texto meta cumpla las mismas funciones comunicativas que el texto fuente. Es decir, que la función entre el texto de partida y el texto final se mantenga constante, que tenga la misma función. Hay que comentar que estos dos autores utilizan la palabra equivalencia según su etimología de origen, equivalente de igual valor. En este caso, igual función. No solo hay que cumplir las funciones comunicativas en los textos, sino también en las, por ejemplo, frases o unidades de traducción, en unidades más pequeñas, no solo el texto de traducción completo. Por lo tanto, para Vermeer, el concepto genérico no es equivalencia, sino es adecuación. Es decir, la adecuación es la que engloba la equivalencia. En este caso, como ya hemos comentado, Rice y Vermeer diferencian entre equivalencia y adecuación, considerando a la última como dominante. La adecuación, como ya hemos comentado, es la que engloba la equivalencia. Mientras que en otras teorías la adecuación es una característica del texto meta, aquí tiene mayor importancia, hasta el punto de que la equivalencia es la adecuación a la función del texto meta. No solo al texto meta, sino a la función. Para que exista equivalencia, la traducción debe cumplir con la misma función comunicativa que el texto original. Y de esta manera se plantea un concepto de adecuación que, además de ser dinámico, engloba la equivalencia. Un ejemplo. El texto original es Life Worth Living, it depends upon the delivery. La traducción literal es vale la pena la vida, y la segunda parte de la frase depende del que vive o del hígado. Es liver, tiene dos significados. La traducción francesa, bueno, la de guía, pero no sé francés, básicamente es la misma que en inglés. Y la traducción alemana, ist das Leben lebenswert, das hängt von den Lebenswerten ab. Este es un ejemplo que proponen Rice y Vermeer en la teoría, en sus postulados, en el libro, en la obra principal de la teoría del escopo. Las traducciones del texto base, inglés al francés y alemán, el texto origen, y las traducciones meta, pueden considerarse como traducciones funcionalmente equivalentes, es decir, que cumplen con los postulados de la teoría del escopo. ¿Por qué? Porque cumplen la misma función comunicativa, que es un juego de palabras en los respectivos idiomas. En este caso, el juego de palabras se basa en las propiedades estructurales de las lenguas involucradas, es decir, homonimia, en el caso de liver, hígado, y el que vive en inglés, homofonía entre foie, fe, foie, hígado, que aunque se escriban de distintas maneras, son homófonas, pero tienen distintos significados. Es curioso que la traducción se ha elegido foie, hígado, que tiene también el mismo significado en inglés. Y por otro lado, hay una similaridad formal entre lebenswert, que vale la pena ser vivido, y Lebenswerte, valores hepáticos, en alemán. Rice y Vermeer, por otro lado, ofrecen otra versión en español que conserva la función expresiva del juego de palabras. ¿Vale la pena vivir? Depende de la pena. En este caso, si bien se mantiene la función, hay que decir que en esta traducción no es una equivalencia léxica, es decir, no se juega con el que vive o el hígado, sino que es una equivalencia textual, es decir, hace referencia a la pena, aquí en este caso. Pero, como es un texto que sigue cumpliendo la función original del texto origen, al
cumple con todos los postulados de la teoría de la escoba. Como íbamos comentando, después de ver el ejemplo propuesto por nuestros dos autores de la teoría, pasamos a ver cómo se puede influir la teoría del escopo en la traducción y en la enseñanza de la traducción. Desde hace tiempo se necesita una base teórica para que los traductores, tanto los traductores que ya tienen cierta experiencia como los estudiantes para traductores y traductores novatos en general, sepan cuándo, cómo y por qué hay que traducir más o menos literalmente y en función de qué criterios hay que seguir a la hora de adaptar los mensajes a la lengua meta, de manera que la información o la comunicación surta el efecto deseado. Es decir, qué criterios hay que aplicar a la hora de traducir el texto origen para conseguir un texto meta correcto y que tenga la misma función del texto origen. Y bueno, pensamos que este enfoque funcional podría cumplir todos los requisitos para ser tal base teórica. Ahí se explica la importancia de las convenciones textuales, de la tipología textual, y por qué en gran cantidad de textos el original puede considerarse más una oferta informativa que una fórmula sagrada que haya que seguir al pie de la letra. Es decir, estas convenciones textuales muchas veces son tipologías textuales que están asociadas a diversas funciones. Por lo tanto, sabiendo estas convenciones textuales, estas tipologías, se puede averiguar mucho más fácilmente cuál va a ser la función de esta y cómo debemos traducir. Por último, quiero comentar la bibliografía empleada. Esta ha sido, hemos utilizado páginas de internet, diversos blogs y también diversas revistas especializadas en traducción. El caso de Christian Noir, por ejemplo, en el funcionalismo en la teoría de la enseñanza de la traducción, de 2009. Esta es una autora que sigue la teoría del escopo. Y por otro lado, la bibliografía más importante que hemos empleado ha sido su libro Fundamentos para una teoría funcional de la traducción, de la editorial Academy. Y esto es todo. Muchas gracias.